Bueno, entonces yo sí quería como traerte a ti porque sobre todo con esto de que estás sacando lo de Cartas al Niño Sol, que ya vamos a llegar a eso porque quería como que me dieras un recuento de tu experiencia, ¿sí? Tu recorrido, tu experiencia y de dónde vienes y qué es lo que te ha marcado. Entonces vamos a mezclar esas tres primeras preguntas. Una, ¿cómo fue la decisión, digamos, de dedicarse a las artes, de ser actriz, de ser dramaturga, de esto de escribir, de dirigir el teatro? Si todo se dio al mismo tiempo o fueron intereses que se fueron dando a medida del camino. ¿Por qué el ser actriz? ¿Cómo fue el principio y cómo lo tomó, digamos, tu familia? Porque yo hablaba, por ejemplo, con mi mamá y ella me decía, no, es que realmente Natalia es de otra época, digamos que más o menos contemporánea a la mía. Y en ese momento dedicarse al arte era como, incluso todavía existe un tabú al respecto, ¿no? Como dedicarse al arte era una cosa como de pucha, es preocupante porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? En medio de todo es un camino muy incierto. Entonces esas tres, ¿por qué ser actriz? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo la tomó tu familia? ¿Y cómo fue el principio de eso? Yo soy muy habladora, Sebas, entonces ten ahí las tres preguntas porque puede que se me olvide. Ok, perfecto. Porque son muchos sitios. Escucha, yo creo que el teatro, yo siento que las artes lo eligen a uno, no uno a ellas, ¿no? Yo tuve la fortuna de no estudiar en un colegio demasiado tradicional, tampoco era de pedagogía extraña, pero no era tan tradicional. Yo vengo del colegio CAFAM y en el CAFAM hay como una sensación de la autonomía, o había en los años 90, me imagino, no sé cómo sea ahorita, como una sensación de que tenías que desarrollar tu libre personalidad. Entonces es un colegio donde a los manes les permitían tener el pelo largo y donde podías tener extensiones y tatuajes, y las chicas habíamos logrado, yo no, o sea, lo habían logrado las más grandes, pero yo entré, cuando llegó esa oleada yo la tomé de una. Podíamos usar pantalón dentro del uniforme. Sí, había como una serie de cosas que eran distintas, sobre todo en esta época de los años 90, ¿no? Y había una serie de talleres, uno allá elige tanto, eso sí sé que todavía es así, uno elige un arte, una técnica y un deporte. Y Ujú. primero, durante sexto y séptimo, rotas en todos los deportes, todas las artes y todas las técnicas para elegir con cuál te quieres quedar. Con las técnicas me fue muy difícil, porque yo para todo lo técnico soy muy mala, muy, pero muy mala. Entonces, sistemas y era como, no, porque además te imaginarás los sistemas de los años 90, esto era DOS, o sea, era horrible, horrible, era inmundo. Sí, Y sí, yo, sí. esto no es lo mío, mecanografía había, ¿no? O sea, nada, con las máquinas de escribir, porque digamos que la computadora apenas estaba empezando a surgir como un adminículo importante en la vida, ¿no? No es Ujú. esta era. Dibujo técnico, bueno, las técnicas me costaron muchísimo, lo más cercano que yo encontré como a mi creatividad, porque yo ya me sentía un espíritu creativo siendo adolescente. Fue el diseño industrial y fue lo que menos sufrí, pero confieso que al final me tuvieron que pasar. O sea, mi profesor de teatro fue y le rogó a mi profesor de diseño que me dejara pasar para poder darme un premio de teatro que si no, no me iban a dar. Sí, y de hecho me dieron una beca de estudio, pero gracias a que mi profesor de teatro fue y les dijo como, oigan, no, o sea, esta vieja trabaja, pero pues ella no es buena en esto, todo bien. Y pues el man me pasó finalmente. Y con las artes me pasaba todo lo contrario, que todas me gustaban, menos pintura y escultura, que yo para lo manual soy pésima. Entonces pintura, escultura y dibujo y caricatura eran como mis cocos, ¿no? Era horrible. Pero danza, canto, música coral, música y teatro me fascinaban. Y al final, cuando había que tomar como la decisión, ¿no? Que es como de esas decisiones en la adolescencia trascendentales, ¿no? ¿A qué taller me meto por el resto de mi bachillerato? ¡Guau! Mi reflexión fue como, bueno, en el teatro hago todo. En el teatro escribo, en el teatro bailo, en el teatro canto, en el teatro puedo aprender de música, en el teatro puedo mover el cuerpo. Entonces el teatro tiene todas las artes que me gustan en una sola y me metí a teatro de cara, pero como sin pensarlo mucho, ¿sabes? Yo creo que yo nunca he pensado como, oh, Natalia, la actriz que se quiere ganar el Oscar y sueño con los India Catalina, que muchos de mis amigos y de mis compañeros y colegas sí. Yo no, o sea, yo lo que sentía era que a través del teatro podía explorar un montón de facetas que tenía
todas menos el dibujo, aunque también tiene que ver. Sí, de hecho, que de hecho De eso se da mucho en el estudio de las artes, ¿no? Que siempre llega gente como con es que yo vengo acá porque mi sueño en la vida es llegar a la fama y ser famoso. Y hay otros que no, hay otros que simplemente como que solo lo hacen hey, lo hago porque me gusta y lo que venga de ello, ¿no? Y me gusta que yo creo que es explorar. como una pulsión creativa que uno tiene. Siento que es como el espíritu creativo que todos tenemos, igual todo ser humano es creativo, Ujú. pero hay unos cerebros, hay algunos cerebros como nosotros que tenemos un cerebro creativo, donde la creatividad es como lo más importante. Y yo creo que ahí el alma lo manda uno al arte así como, es por ahí, porque yo creo que si uno se mete en algo más es muy infeliz. Pese a Sí, eso que tú decías como de lo, ¿cómo fue que lo dijo tu mamá? Como que es tan incierto, que yo te diría en este sí. momento, dime que no es incierto. O Claro, sea, obviamente, ¿no? En este momento todo, y de hecho siempre, porque y pues, creo que la o sea, pandemia nos enseñó eso, claro. que claro, las artes son muy inciertas, toda la vida han sido inciertas y ahora siguen siendo peor de inciertas con la pandemia, pero hay oficios que cayeron supremamente drástico como un ser chef, por ejemplo, que es una cosa tan certera. Ujú. Y cuántas cocinas quebraron, ¿sí? Cuántas cocinas quebraron, cuántos restaurantes cerraron. Ya cuando uno empezó a salir aquí en Bogotá, como me pasó que el otro día le dije a un amigo, uy, también nos comemos una pizza aquí al lado de la Nacho, que ahí son ricas, y me di cuenta que por lo menos 5 de los lugares a los que yo iba dizque a comer pizza, pues ya no existen. Claro, hay gente que estudió cosas que son más certeras, pero a ver, la moda durante el 2020 tuvo un declive como nunca en la vida, porque pues quién compraba moda para estar detrás de una cámara. La industria de los zapatos es una industria que se cayó porque pues uno está haciendo entrevistas en babuchas, y dando clases en babuchas o en medias. Ya no hay la necesidad de la compra del zapato como tal y es una industria que apenas está volviendo a empezar. Entonces, sí, ¿qué es lo certero realmente? Chévere, chévere porque me das como un espectro bastante grande. Y tienes toda la razón, o sea, ahorita, bueno, ahorita no, siempre. Muy bueno, yo estudio esto y la gente cree que porque estudias, no sé, derecho o medicina o lo que sea, vas a ser millonario y vas a ganar un montón de plata. Y pues realmente eso no es así. Sí, eso no es más Y hay gente que la pone en todas los oficios y hay gente a la que no le va bien en todos los oficios. Exacto, ¿no? Y también se trata, yo creo que se trata un poco también de ser feliz haciendo lo que haces. Pues eso era, ahora que volviendo como a la pregunta de qué pensaban mis papás han sido muy libre pensadores siempre. Pese a tener un montón de estigmas y de cosas que también son de su época y de su crianza, mis papás son unos librepensadores, a veces muy hippies, de hecho. Entonces mis padres siempre nos dijeron, nosotros somos 4 hermanos y siempre nos dijeron, o sea, hagan lo que Mm. los haga felices, todo el tiempo. Como sean felices, sean felices. Entonces cuando yo dije que yo en principio lo que quería estudiar era literatura, pero me presenté 2 o 3 veces a la Nacional, ya no me acuerdo, y no pasé. Y entonces empecé a asistir. En esa época uno podía hacer una cosa que era como asistir como asistente, se llamaba, a las universidades públicas y tomar el programa sin estar inscrito. Entonces yo hice 2 semestres como asistente en la Nacional, mientras tanto pasé a la Distrital y en la Distrital me pegué una aburrida con la literatura. En la Nacional tampoco era que yo dijera como wow. Recuerdo que una de las primeras cosas que dijo uno de los profesores, un tipo magnífico que era el de filología, dijo es, mire, ustedes, la mayoría se inscriben aquí a literatura porque creen que van a ser escritores. Pero quiero que tengan claro que aquí venimos a hacer crítica literaria, no a ser escritores. Y ¡pum! Ya hay un sesgo ahí. O sea, ya ahí Claro, no, ya ahí chao. te pusieron una pared enfrente y mira, a Suerte. ver, sí, claro, obviamente. Sí, entonces pues como que el mundo creativo no se iba a desarrollar por ahí y eso me aburrió. Sin embargo, me di la pela 2 semestres con la Nacional y luego con la Distrital, ya como en el lado pedagógico. En la Distrital era licenciatura en Lingüística y Literatura, ser profe de España. Pero, Basically. pero como, bueno, ok, de repente por la pedagogía uno encuentra cosas. Y Sí. odié la pedagogía porque nos la presentaban de una manera asquerosa, aburrida, o sea, los pedagogos eran tan malos pedagogos que uno decía, ¿en serio esta es la pedagogía? Sí, No había, solo recuerdo una profe de etnoeducación que era muy bacana. Los demás eran unos pedagogos tan aburridos que a mí me pareció como, no, pues es que si hablar de pedagogía es así de aburrido, pues qué jartera.
Yo siempre había dicho que yo quería primero estudiar literatura y luego dedicarme al teatro, pero con ese desencuentro con los estudios literarios, pues como que ya, pues apareció la plata para entrar al teatro libre, que era donde yo siempre había querido estudiar, y pues me metí al teatro libre. Pero digamos que no fue la primera decisión iba más por el lado de la literatura, pero siempre hubo, o sea, yo siempre he coqueteado con la literatura y con las letras, pero siempre ha Sí, habido esos desencuentros. También otras de esas voces que te van pesando, ¿no? Un profesor de literatura en la escuela, en el colegio, digo, pues era un intelectual, un tipo que estudió literatura. Y yo le mostré mis cuentos al hombre y el man me dijo, Natalia, tú escribes muy bonito, pero lo que haces no es literatura. Y me regaló un libro de Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, y me dijo, empieza a leer a los verdaderos escritores. Yo sé que el man lo hizo de buena intención, pero en mi cerebro adolescente yo me dije, no soy buena escritora, y dejé de hacerlo. claro. Y luego me encuentro en la Nacional con esta vaina de, ustedes aquí no van a desarrollar esto, suerte. Entonces me dio como mucho aburrimiento, y ahí como que tal vez hice conciencia de, no, yo lo que necesito es crear. Yo no había dejado de hacer teatro, había salido del grupo de teatro del colegio a ser parte del laboratorio permanente de actores jóvenes de Umbral Teatro, y estaba pues como muy engolosinada con el teatro, y ya dije como, ay, suerte, o sea, volví a tener la misma reflexión, igual en el teatro puedo escribir, Claro. y me metí al teatro. ¿Cómo fue ese principio, digamos, en el estudio del teatro y como actriz, como dramaturga, como digamos también como directora? Porque en medio de todo tú has sido directora y has escrito tus propias obras y tus propias cosas. ¿Cómo fue ese primer camino, esos primeros pasos en ese ámbito? Son tres líneas, ¿no? Hay muchos actores que son actores puros, 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 pero yo descubrí en mi camino que yo no soy una actriz tan pura, o sea, que no soy esta que añora el India Catalina y que se dedica a estudiar profundamente las artes interpretativas, sino que a mí me interesa mucho más, soy más de estudiar los textos, de darme cuenta por dónde van los giros dramáticos, como que mi cerebro iba por otros lados. Todavía incluso la dramaturgia como tal la empecé a permitir hace unos poquitos años. Al principio lo que empecé a hacer es dramaturgismos, que es tomar textos ya hechos, como lo que hicimos con Maestra Vida, ¿sí? Ujú. Que es tener un texto preexistente que tú adaptas o que conviertes o que le vas dando giros. Entonces yo en todos los ejercicios del teatro libre siempre estaba en los que adaptaban el texto. Eh, yo empecé al lado de mi maestro de Héctor Bayona, que falleció en el 2019, es un tipo que quiero muchísimo. Con Héctor aprendí mucho, y Héctor siempre intervenía los textos, sobre todo porque casi todas las traducciones del teatro contemporáneo o del teatro moderno nos vienen o de Argentina o de España. Entonces, el hablado es un hablado muy, o de allá o de aquí, usan los o y usan el voiceo, cosas que no son naturales para nuestro castellano. Entonces, parte de las adaptaciones implicaba como diría Santiago García, aplatanar un poquito las, las cosas. Y esos eran nuestros primeros ejercicios de adaptación, siempre guiados por Héctor. Y me fascinaba ese momento como de abrir la cultura, estudiar, decir por qué tradujeron esto, mirar distintas traducciones, ver por dónde, cuál era la palabra adecuada, qué se parecía más acá. Y cuando digo aplatanar, no significa que era convertirlos con palabras, o sea, convertirlos a que sucedieran en Colombia. Por ejemplo, podríamos haber adaptado un Chekhov y seguía sucediendo en Rusia y seguía siendo ruso, pero pues le estábamos quitando los vos, los boys. Ujú. Si se hablaba de un samovar, que es para ellos una cosa tan común, pues tratábamos de poner unas líneas que le dijeran al espectador qué carajos es un samovar, como darle más contexto para que un espectador colombiano y un actor colombiano pudiera entender más los textos. Y ahí ya arrancó como ese acercamiento fascinante que siempre he tenido por las letras, pero pues a través de mi propio oficio, del teatro. Y a la dirección sí me demoré mucho. La dirección yo no me sentía como lista, porque hay muchos estigmas alrededor de eso, ¿no? Que para ser un gran director tienes que estudiar mucho, tienes que saber mucho, no sé qué. Pero también fue un momento en el que dije como, ay no, me mamé, o sea, yo no voy a estar esperando aquí a que Almodóvar me descubra, eh, voy a hacer lo mío. Y entonces empecé a escribir y a dirigir mis propias cosas como
lo mismo, por una pulsión creativa más que por estar figurando, porque hay que hacer. Entonces como que o hago lo mío o me dedico a ver, a tocar puertas y tocar puertas y tocar puertas, a ver quién se enamora de algún día de mi trabajo y algún día explota, que me parece un camino tortuoso, aunque muchos colegas lo hacen y es una maravilla y lo logran, pero pues Pero son corazones. complejo ese camino. Sí, 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 pero no es mi manera, entonces fue eso. Cuando me di cuenta ya tenía varias obras dirigidas y ya me habían copiado varios y ya dije como miércoles, en realidad soy dramaturga, directora y actriz y me quité solamente la actriz de la cabeza. Ujú. Estoy leyendo, ¿no?, lo que él está diciendo. Siempre me han parecido curiosos los casting para actores. ¿Podrías decir una manera completa de cómo son los casting y una experiencia chévere que hayas tenido? Bien, yo te voy a agregar algo ahí. Una experiencia chévere y una experiencia no tan chévere que hayas tenido Creo con que son, abundan más respecto. las experiencias no tan Sí, chéveres. por eso te lo digo. Porque yo Eh, sé. Primero, pues es muy en la facha, o sea, siempre buscan algo muy específico, ¿no? Hay como, depende del tipo de producción, pero en principio te mandan un texto casi siempre. Hay veces que no, que simplemente te dicen, oye, vas a hacer casting para tal personaje y tú llegas y no tienes ni idea y justo antes de entrar te dicen, te lo pasan y ahí como haciendo un paralelo con su vida musical, es como tome la partitura y lectura a primera vista y a la cámara. Y eso es re pavoroso, porque es como viniste, así como viniste, listo, pum, hágale lo que te alcanzaste a aprender y hágale, porque por lo menos ustedes en la lectura tienen ahí la partitura ahí, ¿no? Esto es lo que alcanzaste a agarrar, tienes 10 minutos y hazle. A mí eso me da mucho pavor, el no alcanzar a como a Preparar. masticar, a preparar, uff, Ok. nunca me he ganado un casting así. Pues de comerciales sí, los de comerciales son más sencillos, porque son como eh, ay, pues son como más Chill. relajados. Sí, 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 No, ok. no son personajes tan personajes, sino son como actitudes y ya. A mí me va mejor con los castings en los que te mandan previamente como, oye, tienes llamado a tal hora, tal día, y entonces te mandan el guión y tú haces una propuesta y yo soy muy teatrera, entonces casi siempre trato de llevar vestuario y de ir con toda y de hacer una propuesta real y me siento mucho más cómoda, incluso como me grabo y trato de pensar en las cámaras, en dónde me están mirando, pregunto cuál es mi cámara, dónde va, y así me siento más cómoda, porque yo siento que yo, por ejemplo, soy una actriz más de proceso, o sea, una actriz que necesita como leer el texto, entrar, escarbar, y hay actores que son mucho más hábiles en el repentismo, en lo leí, listo, pum, salí a escena y hágale. Experiencia linda con algún casting, pues puedes creer que no sé, no se me viene a la cabeza ningún casting en el que yo realmente me haya sentido así cómoda, que yo haya salido como diciendo qué chimba de casting, qué bonito lo que pasó allá. No, además casi siempre tienes de partner a alguien que o es el tipo de la cámara que te está diciendo el texto o lo tienes que espacializar. Recuerdo una vez que me pusieron, yo iba súper preparada, recontra preparada para una novela y estaba así como, voy con toda y desde que entré a la sala vi puras modelos. Ahí yo ya me espiché, o sea, yo ya hice, como, maricas, si lo que están buscando es modelos, pues por aquí perdieron. Yo igual fui, me arreglé, me vestí, ninguna de ellas llevaba ninguna propuesta de nada de eso. Y además la escena era entre dos mujeres. Y entonces, listo, tal y tal, Natalia Silva y tal, pasen, no me acuerdo el nombre de la chica. Una vieja, pues pucha, o sea, bombonazo, obviamente mucho más alta que yo, el pelo así moreno, no, una Barbie, medio ojiverde, era guapísima, pero pésima, o sea, no escuchaba nada, yo le decía mis cosas y la vieja estaba en su mood. No, ese fue uno de los castings más sufridos de la vida porque yo sentía que estaba actuando con un palo. O sea, Claro, que le estabas y hablando a una pared. una pared mamacita divina, pero uf. Y después cuando vi la producción ya hecha, dije como obvio, era una producción donde yo no tenía cabida, o sea, para modelos reinas de Como belleza el 80% de las de producciones las producciones colombianas. colombianas, sí. Entonces mi sensación con las producciones siempre ha sido muy difícil. Es más, llegó un punto en el que yo mandé a la miércoles la intención de hacer televisión o de entrar en el mundo de las pantallas
porque estaba como en el rango de los 20 y entonces la competencia siempre era por belleza. Ujú. Entonces yo he dicho siempre que si vuelvo a las pantallas será cuando ya se me note más la edad, ya se me nota un poquito más, cuando ya la competencia no sea por belleza, sino por Talento. verdad, Sí, sí, cuando, por porque capacidad. por capacidades, ¿no? Ujú. Y no por belleza. Entonces cuando toquen papeles más cojonudos de mujeres mayores que no tenga uno que peleárselos porque eres más bella o porque tienes más tetas o no. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it.